Muy buenos días, queridos hermanos, saludo de paz y gozo en el Señor. Que el Dios de la vida te bendiga en este nuevo amanecer. Hoy es domingo 17 de septiembre. Hoy es día del Señor, día para ir a la casa de Dios en familia y escuchar su palabra. Hoy vamos a meditar el texto bíblico tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de la misa de hoy, es Jesús que nos quiere enseñar cómo nosotros debemos de perdonar de corazón. Y ese Señor que quiere que nosotros podamos creer que cuando nosotros perdonamos, comenzamos a abrir esa puerta a la reconciliación con nuestros hermanos. Y podemos darnos cuenta cómo es en el texto de hoy que Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús que le dice: hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y Él sabe muy bien lo valioso que es perdonar, lo valioso cuando nosotros comenzamos también a relacionarnos con las demás personas y entrar en esa misma comunión, porque eso es muy clave para nuestra propia felicidad. Y es inevitable que no haya conflicto, es inevitable que no haya roces en nuestra vida, es inevitable que no hayan heridas, problemas, dificultades, donde muchas veces vamos a tener conflicto con aquellos hermanos. Y es ahí que el Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar de corazón. Y cuando perdonamos, comenzamos a mirar, pero con ojos nuevos, a aquel hermano. Comenzamos a mirar ahora, pero es con el filtro del amor, con el filtro de la misericordia, porque Jesús ha sanado nuestro corazón y ya no lo miramos con la amargura o con el enojo. Pero hay 3 razones muy fundamentales por lo cual nosotros debemos perdonar a los demás. Y en primer lugar, debemos de saber que debemos de perdonar a los demás porque también Dios ha sido bueno con nosotros. Y es que muchas veces lo que yo tengo que perdonar a mi hermano es poco comparado con lo que Dios a mí ya me ha perdonado. Muchas veces nosotros le fallamos a Dios con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos, pero Él siempre nos perdona y nos ama.
Pero también una segunda razón por la cual nosotros debemos de perdonar es que usted y yo no podemos retener ofensas ni amarguras en nuestro corazón. No podemos nosotros irritarnos por algo que quizás un hermano haya fallado. Y eso muchas veces cuando comenzamos a guardar rencores, amargura, comenzamos a ser ofensivos y muchas veces a tener odios y a tratar mal a las personas. Dios no quiere que nosotros guardemos amargura en nuestro corazón. Y una tercera razón por la cual Dios quiere enseñarnos a perdonar, y es que perdonar nos hace bien a nosotros mismos. Cuando usted y yo comenzamos a perdonar de corazón a los demás, nosotros comenzamos a liberar nuestro corazón, comenzamos a llenarnos de la alegría y de la paz que solamente el Señor nos da. Y es que muchas veces, aunque perdonar sea difícil de hacerlo, usted lo hace, pero es con la gracia que Dios le da. Dios le da esa gracia para que usted pueda experimentar ese amor de Dios y liberarse de aquellas cosas que quizás le han hecho en su vida. Y cuando Él nos da esa gracia, usted y yo comenzamos a perdonar y a mirar a los demás hermanos, pero con ojo distinto, porque también comenzamos a experimentar ese amor misericordioso de Dios. Pidamos, queridos hermanos, a María Santísima, nuestra Madre Celestial. Ella intercede por nosotros. Ella nos ayuda para que nosotros acojamos ese perdón de Dios y también nosotros podamos experimentarlo y podamos compartirlo a tantos hermanos que lo necesitan. Hermanos, que Dios te bendiga y que la Virgen María te acompañe siempre. Bendiciones para todos.